Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Palma. Bienvenido a otra edición de Foro Más Latino. Qué bueno que nos permite entrar en sus hogares. Enviamos un saludo cordial a todos los rincones del país, a donde llegue nuestra señal a través de la cadena TVC Más Latino. Hoy vamos a hablar sobre los latinos y la religión que profesan. 3/4 de ellos se consideran católicos. Muchos nacieron y crecieron en esta religión. Le hablo principalmente de los inmigrantes, tanto de México como de Latinoamérica. Se estima que alrededor del mundo la Iglesia Católica tiene más de 1.200 millones de feligreses, es la religión más grande. Particularmente en este país, aproximadamente hay 68.5 millones de latinos quienes son católicos. Aunque los latinos somos la minoría con el mayor crecimiento, le digo que el número de personas católicas dentro de este grupo étnico disminuyó en un 12% en un periodo de 3 años. De acuerdo con una encuesta realizada por el Pew Research Center de Washington, D.C., en el 2010 el 67% de los latinos eran católicos. Para el 2013 este número bajó a un 55%. La mayoría de estas personas quienes se han alejado de la religión católica son jóvenes y parejas con edades menores a los 30 años. Esta encuesta fue realizada tanto en inglés como en español. Un total de 5.100 personas fueron interrogadas. Esos latinos quienes se han retirado del catolicismo se han ido con las iglesias, por ejemplo, protestantes, pentecostés y los carismáticos. Mientras que un 55% de los latinos se identifican como católicos, le digo que el 22 se registra como protestante, el 16 como evangélicos y un 18 no se identifica con ninguna religión. Dentro de esta encuesta también se le preguntó a la gente por qué se habían retirado del catolicismo y las respuestas fueron muy similares. Indicaban que se querían alejar y la otra contestación era de que habían dejado de creer en las enseñanzas de la iglesia. Es ya un hecho que la religión católica en este país está exigiéndole a sus diáconos o seminaristas que hablen el idioma del español para así poder llegar a más feligreses latinos. Pero surge la pregunta, ¿será suficiente esta acción para recuperar a estos católicos alejados? Recordemos que en marzo del año pasado fue elegido el primer papa de Latinoamérica, el pontífice Francisco, que se ha declarado como el Papa del amor, de la paz y principalmente de los pobres. En su primer viaje al exterior, en Brasil, logró reunir a más de 3 millones de católicos. Es un líder religioso que está enfrentando los desafíos, los cuales sus antecesores no pudieron hacerle frente. Le hablo de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Entre los temas siempre polémicos que ha enfrentado la Iglesia Católica surgen como el aborto, los matrimonios gays, la pena de muerte, las guerras, el uso de anticonceptivos, entre otros. Cabe indicar que este país ha implementado posturas liberales ante estas ideas y ha propiciado una mayor apertura. Posiblemente esa libertad esté ocasionando un mayor alejamiento de los latinos hacia el catolicismo. Si hablamos, de que se trata de un 12% de latinos alejados del catolicismo, tal vez no sea mucho, pero si le reitero que esta disminución se dio en 3 años, entonces sí haya una preocupación para los representantes de la Iglesia Católica. Ante esta situación, más adelante le diremos qué están haciendo los líderes católicos en este país. Asimismo, qué han hecho otras religiones para atraer a estos latinos. Le presentaremos una entrevista con un pastor de la Iglesia Luterana. Vía telefónica tendremos a un reverendo de la iglesia, quien previo a esto fue sacerdote, pero ha dejado el catolicismo. Estará con nosotros un señor quien aboga y lucha por las causas de los inmigrantes. Sin embargo, él no practica ninguna religión. Lo invito para que se ponga en comunicación con nosotros a través del Twitter, Marcos Palma 2011. Recuerde, usted está en sintonía de TVC Más Latino. Ahora le presento una entrevista con un pastor de la iglesia cristiana de la ciudad de Palm Desert, California. Ellos tienen 4.500 miembros y 1,000 de ellos son latinos.
Algunos de estos latinos alejados del catolicismo se han incorporado a esa iglesia. Ellos no la llaman religión, ellos la llaman relación con Dios. Pastor, ¿cuál es la base de la iglesia, de la comunidad cristiana? La base de nuestra iglesia es presentar a un Cristo que es el Padre, Hijo y el Espíritu Santo y que nosotros somos la esperanza de este mundo. La iglesia es la esperanza porque representamos a Cristo para cada familia, para cada persona individual que está batallando en este mundo. Particularmente aquí usted tiene 6 años. Tengo 6 años. Dentro de la... ¿Cómo ha visto usted el crecimiento de la comunidad latina aquí con usted? Los últimos 6 años hemos visto un gran crecimiento de varias personas que han llegado de la Iglesia Católica. Ahora nosotros trabajamos muy bien con la Iglesia Católica, los apreciamos, los amamos a los católicos que llegan aquí. Lo que hemos estado mirando es que ellos, los jóvenes, las parejas jóvenes, las personas, madres solteras, varones, damas, han venido a esta iglesia porque han querido buscar una relación genuina con Cristo. En vez de buscar una religión, andan buscando una relación. Nos llegan aquí con sus papeles de divorcio, ya listos para divorciarse. Nos llegan abusados, nos llegan atormentados, fastidiados de la vida, con adicciones, de alcohol, drogas, adicciones codependientes de diferentes cosas, de comida. Y nos llegan aquí buscando una esperanza en esta vida. Y todos los días, cada semana, cada fin de semana nos llegan aquí buscando ayuda, una ayuda genuina, no religión, no algo que es un evento de un fin de semana, pero una ayuda que tú puedes recibir, que es Cristo en tu corazón y que Él hace el cambio en tu vida de todos los días. Y cuando haces ese cambio, te ayuda en tu matrimonio, te ayuda a ser mejor padre, mejor esposa para tus hijos y mejor persona en este mundo. Pastor, particularmente los jóvenes, que los jóvenes son rebeldes, que son inquietos, que a veces no quieren entender razones. ¿Cómo los acogen ustedes aquí dentro de su iglesia? Pues lo que hacemos es que empezamos de dónde vienen, porque tienes que hablarle a cada persona de dónde viene. Normalmente los jóvenes que son rebeldes, bien cabezones, no quieren escuchar, no quieren entender, vienen de un hogar que nomás los está creando una madre, porque estamos ayudando a una generación que hay muy pocos padres. De ahí reciben toda esa rabia, todo ese enojo. No hay padre y madre en su vida. Nomás hay una madre y una madre no puede ser padre. Están batallando con todo eso. Y llegan aquí, trabajamos con ellos, los ponemos en programas de un grupo pequeño, porque nosotros creemos que si tú vienes aquí en un fin de semana, nomás es el empiezo de una relación con Cristo. Durante la semana los colocamos en un grupo pequeño, rodeados de personas que pueden darles consejos, que los amen, que estén ahí con ellos en sus tiempos más difíciles en la vida. Y pueden crear relaciones saludables a contabilidad, relaciones que pueden estar ahí cuando más nos necesitan. Particularmente la comunidad latina necesita invitación. Necesita, ya sea a través de un medio, alguna bibliografía, el radio, televisión. ¿Cómo ustedes llegan a la comunidad latina para invitarlos, para que sean parte de esta religión, no de religión, sino de esta iglesia? ¿Qué es lo que ustedes, cómo promueven ustedes esto? La mejor promoción que nosotros tenemos aquí realmente, hemos puesto signs, hemos ido a radio, a periódicos. La mejor manera que nosotros hemos entendido de cómo promover esta iglesia y lo que estamos haciendo aquí es palabra. Viene un joven, viene una pareja y dicen, ¿sabes qué? Desde que yo empecé a ir ahí, mi vida ha cambiado. En la manera que yo pienso, en la manera que yo actúo, en la manera que yo hablo. Aquí cada semana nos llegan matrimonios listos para divorciarse. Yo siempre he dicho esto, danos 90 días. Pon tu parte y Dios va a poner su parte. Y cuando ellos ponen su parte, tú dime con quién te juntas y te diré quién eres. Y te juntas con personas que están aquí para ayudarte, pues se te va a pegar algo y vas a querer cambiar.
La mejor promoción que nosotros tenemos es palabra, es de boca. Sabes que yo fui a esa iglesia, mi vida cambió, te invito a que vengas. Y es contagioso eso. Por eso ha habido el crecimiento, porque es algo que viene genuino, es algo que no es fácil cambiar, no es fácil decir, sabes que ya no quiero vivir así, pero cuando tú te juntas con personas que ya han pasado por ahí y te quieren ayudar, el cambio viene poco a poquito, son pasos que tú tomas. Es contagioso y esa ha sido la mejor promoción que hemos promovido. Pastor, finalmente, ¿por qué si hay un solo Dios, por qué tantas religiones? Pues si yo pudiera contestar esa pregunta, yo sería un hombre muy sabio, pero para mí la pregunta es esta, la contestación es esta. Cristo hace la diferencia en todos los dioses. No ha habido ningún Dios como Cristo, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que dice que ha cumplido todas sus promesas. Mohammed prometió mucho y no cumplió. Buda dijo, cuando ya en sus últimos días, él dijo esto, yo ando buscando la verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad. Cristo es el único Dios que divide a todos los demás, porque Él vino a morir por nuestros pecados. Él cumplió a la letra. En el libro de Isaías tú vas a encontrar 700 años antes de la crucifixión. Todo lo que fue prometido fue cumplido. Él murió por nuestros pecados. Él es la que hace la diferencia. La cruz hace la diferencia a cualquier otro Dios. Y no es fácil. Aceptar a Cristo no te cuesta nada, pero servirlo te cuesta todo. Cristo es la diferencia de cualquier otro Dios. Es la cruz donde Él fue crucificado, murió por nuestros pecados y ahora vive en nuestros corazones. Le he preguntado a varios católicos, y amo a los católicos, le he preguntado, ¿dónde vive Cristo? ¿Y sabes lo que me contestan? Oh, muy fácil, pastor, vive en una cruz. Porque si Cristo viviera en una cruz no había resucitado. Y porque Cristo resucitó, quiere vivir en nuestros corazones. Y cuando Él vive en tu corazón, ya no tienes religión, tienes relación. Puedo platicar contigo. En Hebreos dice que Él es el sumo sacerdote. Puedo ir directamente a Él, a hablar con Él, a contarle mis problemas y decirle, necesito algo directamente y Él te ayuda. Él es todo. Si no hay Cristo, no hay Dios. Sus palabras, cada residente del Valle de Coachella será un seguidor de Cristo. ¿Ese es su compromiso de usted? Ese es el compromiso mío. Esta es la visión de esta iglesia. Y somos un poquito pegados diferentes a otras iglesias, porque muchas iglesias dicen, pues nosotros también andamos buscando cada residente del Valle que sea seguidor de Cristo. Pero quiero decirte algo, no ponen el ambiente para cada residente. Ponen ambientes religiosos. Tú vas a venir a nuestra iglesia, vente con traje. Si tú vas a venir a nuestra iglesia, vente con corbata. Si tú vas a venir a nuestra iglesia, no aceptamos drogadictos, homosexuales, lesbianas, no aceptamos prostitutas, no aceptamos el desahuciado, a nadie. Pero dicen que lo aceptan, pero no ponen ambientes. Aquí en Southwest ponemos ambientes para el perdido. Si tú vienes aquí, nadie te va a decir, Dios te bendiga, hermano. Nadie te va a, porque no saben si eres hermano, no saben si eres cristiano. Ponemos ambientes para el que no viene a la iglesia. Ponemos ambientes a los que han sido atropellados de religión. Ponemos el ambiente y los servicios nomás son 70 minutos. Es alabanza, es mensaje, pero nosotros creemos que un fin de semana es como que tú te sientas con Cristo y comienzas una relación, una conversación. ¿Qué puede ser Cristo para mí? Cuando tienes una iglesia que con esta visión de alcanzar todo el valle y pone el ambiente para el perdido, se va a llenar. Nosotros no juzgamos a nadie, no podemos cambiar a nadie. El que cambia es Cristo. Nosotros creemos que nosotros nomás somos la base, somos la esperanza para este Valle de Coachella, para que conozca a Cristo. Más adelante le presentaremos la postura de la Iglesia Católica ante esta disminución de los latinos. Ya volvemos a Foro Más Latino. Ahora le doy la bienvenida al reverendo Carlos Ruiz vía Sky desde la ciudad de Nueva York para
hablar sobre esta situación de los latinos quienes se están alejando de la religión católica. Quiero decirle que el reverendo Carlos Ruiz era sacerdote, sin embargo, él ahora está practicando con la Iglesia Luterana Evangélica. Reverendo, gracias por permitirnos esta comunicación. ¿Cómo está, reverendo? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Díganos, reverendo, usted, ¿por qué deja el sacerdocio? ¿Por qué se aleja de la religión católica? No sé si es un alejarse, al menos en la manera oficial creo que sí es un alejamiento. La cuestión de espiritualidad es un poco más compleja. Sabemos que la espiritualidad va más allá de la religión, de los matices, del pluralismo que existe en este país. Para mí ha sido un compromiso más con un evangelio que tiene consecuencias políticas y de tendencias radicales. Hemos visto que la religión en este país se ha utilizado en vano, como se diría, para justificar horrores, políticas tanto interiores como exteriores que realmente atentan con la dignidad y el respeto y la dignidad y el respeto y la igualdad del ser humano. ¿Qué diferencia? Entonces, parte de eso, mi compromiso siempre ha sido esa radicalización que nos llama este Jesús revolucionario, Jesús consecuente. Entonces, es un compromiso preferencial con el relegado, el que está al margen, el que está siendo atropellado por esta política cultural imperio, ¿no? Que es la dominante. Entonces, una cultura sumamente violenta, una cultura saturada con la glorificación de la violencia y deshumanizante en contra, de manera particular, en contra del inmigrante. ¿Qué diferencias ve usted entre el católico de México y el católico aquí en los Estados Unidos, el mexicano? Pues mira, creo que como nuestras identidades al llegar al cruzar el río, ¿no? Se empieza a cuestionar el pluralismo mismo, empieza a cuestionar nuestra identidad religiosa. Creo que ya sea porque geográficamente nos sacamos de nuestras raíces, pues este cuestionamiento yo lo veo como algo saludable, que nos invita a cuestionar muchas de nuestras tradiciones y muchas de nuestras creencias que las damos de por sí como algo aceptado. Creo que al cruzar este río, el río Bravo, el río Grande, como le llamemos, creo que todas estas cuestiones, ya sea gnósticas o de conocimiento, de creencias, de prácticas, se empieza un poco a cuestionar dentro de la tela esta plural, multicultural de este país. Creo que el cuestionamiento es bueno para la cuestión de fermentar, de hacer crecer esta fe, de cultivar. Creo que al final de mi camino he estado caminando esta jornada, ¿no? En este pluralismo, debido a las cuestiones migratorias. Para mí ha sido el reto de cómo encontrar espacios en los cuales la persona y yo como persona me sienta humano, me sienta que se me está capacitando, que se me están dando las herramientas para construir una sociedad equitativa, para construir una sociedad más alineada a los valores de la no violencia, a los valores del amor y la compasión, a lo que nos llama Dios. ¿Usted ve que el católico mexicano en los el católico en los Estados Unidos es más liberal que el católico en México? ¿Usted desde ese punto de vista piensa que el latino, el mexicano particularmente, tiende a tener unas ideas más liberales? Pues sabes, creo que la religiosidad se vuelve un tópico, un tema que se trata a la ligera.
creo que también el exponernos a diferentes vertientes de espiritualidad, a diferentes religiones, pues nos da la oportunidad del buffet, ¿no? Esa idea de que uno puede escoger. Y muchas veces lo dice, bueno, pues es lo mismo, pero en realidad yo quiero decir que no es lo mismo. Quiero decir que hay religiones que nos llevan a la enajenación, hay religiones que en lugar de ayudarnos a crecer nuestro potencial humano como seres humanos, como personas, pues se nos somete a creencias y a prácticas que al final nos deshumaniza, al final nos enajenan, al final a veces nos llevan a convertirnos en fanáticos y realmente pues niegan esa dignidad que creo que Dios a cada uno nos ha dado, de un pensamiento crítico, de una vida de acuerdo a los valores de un evangelio que claramente nos dice cuáles son estos valores, ¿no? Los valores de cuestión de la paz, del amor, de la compasión, que está en el corazón de lo que es nuestra religión, ya sea católica, ya sea evangélica, ya sea protestante, Particularmente, ya sea musulmán, ya sea judía. Pero ahí está, en la mera raíz, pues esta raíz es una raíz de justicia, una raíz de compasión y una raíz de amor y de una raíz de que todos somos iguales a los ojos de Dios. particularmente usted, ¿cómo ha enfrentado esta situación de los latinos quienes se han alejado de la religión católica? ¿Usted cómo lo ha visto allá en Nueva York, particularmente allí en su iglesia, la iglesia luterana evangélica? Pues sabes que los hermanos, como nos llaman a nosotros, ¿no? Porque ya nos dicen hermanos. Pues esta identidad que a veces, este ropaje que nos ponemos de vez en cuando, que cambiamos, pues está lleno de malas concepciones, de prejuicios. Entonces, pues hay una hostilidad muchas veces, superficialmente. Sí nos hacen al lado por no pertenecer a la mayoría, pero yo también lo veo como una oportunidad de realmente de apropiarnos de este rol profético que todas las iglesias, que todas las religiones llevan en sus raíces. El rol profético de que debemos de ser consecuentes con nuestros valores y realmente mostrar y modelar un mundo alternativo, un mundo que no puede esperar, porque muchas veces tenemos esta creencia, ¿no?, de que vamos a esperar que el cielo sea mejor, y el llamado es que ahora tenemos que hacer de esta tierra un cielo. Tenemos que hacer de esta tierra un lugar donde la gente pueda vivir en paz, pueda comulgar, no importa qué raza, no importa qué religión. Creo que esa es la espiritualidad, ¿no?, en la cual yo proclamo con mi vida hasta cierto punto, y la cual nos llama Dios. Pero particularmente ahí en su religión, ¿usted ve un incremento de los latinos ahí en esta religión luterana evangélica? Pues sí. Sí se ha dado. Sí y no. Depende mucho de quién abra las puertas. Y esto lo quiero decir como manera muy personal. Si la persona que está al frente, si la persona que te da la cara en la iglesia, en el templo, en donde sea, es una persona que realmente se quiere conectar, quiere tener una voz relevante dentro de nuestra sociedad, que da la bienvenida a nuestra gente, la gente entra, porque anda buscando esos espacios. Creo que nuestra gente latina tiene un deseo innato, cultural, ya viene de nuestras raíces indígenas, de buscar al ser divino, al creador. Le voy a pedir... Muchas veces fallamos porque vemos iglesias vacías con puertas cerradas. Vamos a una pausa, pero ya regresamos a este programa Foro Más Latino. Qué bueno que continúa con nosotros. Ahora le presento una entrevista con el vicario de la Iglesia Católica en el sur de California, particularmente en la ciudad de Palm Desert. Se trata del padre Howard Lincoln, quien recientemente estuviera con el Papa Francisco
y le dio la bendición para una iglesia que se está construyendo en una de las zonas más pobres de este país. Se llama Meca, California. Ante la disminución de los latinos en esta religión, el padre nos dice que han hecho un mal trabajo cuando se trata de llegar a la comunidad latina. Indica que sus nuevos líderes tienen que hablar español. No menciona en ningún momento hasta qué punto influyeron los escándalos ocasionados por algunos padres pederastas. Le digo esto porque la entrevista está en inglés. Escuchemos con atención al padre Howard Lincoln. Your visit to the Vatican and your meeting with the Pope Francis, how emotional, what a blessed time that you have with the Pope Francis. If you can explain to us, how was about it? It was a huge privilege. You know, you get scared as you wait to meet him. And I went with a group called the Papal Foundation, which is a group of people that help the Holy Father, that help the Vatican, and were allowed to meet the Pope when they go, if the Pope was available. So Pope Francis wanted to meet us, and we certainly wanted to meet him. And so I asked him if he would bless a picture of the church at Mecca. And I asked him in my Spanish if I could do that. And he said, of course. He spoke in Spanish. And he blessed the picture. And by blessing the picture, it's important that the people of Mecca know that by blessing the picture, he was, by extension, blessing the church at Mecca. And that for at least a while, he had heard of the church in Mecca, even though he's 9,000 miles away. With that explanation, Father, do you think the church and the new church in Mecca is going to be something special in the Coachella Valley? We sure hope so. It's 18,000 square feet. We're building a very special adoration chapel. It'll seat about 1,200, and we hope very much that it'll be enjoyed and used for decades and decades by the people of the Mecca area. Father, you told me that you had met 3 popes, and this is the third one. And what is special in Pope Francis? Pope Francis really has an allegiance to the poor. You know, the Catholic Church, we're supposed to particularly reach out to the poor and disenfranchised. He lives it. For example, when he left our meeting, he left in an old Ford Focus automobile. The shoes he was wearing when he greeted us were pretty old black shoes. They weren't elegant at all. When he traveled in an airplane, there was a story, a man bought him a ticket from Buenos Aires to Rome, round trip, first class. And Marco, he got out of his seat as soon as the plane took off, and he went back in coach, and he set an old lady up there who was kind of poor to sit in first class while he went in coach. So he walked the walk. He truly lives a life of simplicity and not at all of elegance. Father Lincoln, now talk about this new research by the Pew Hispanic. They find out about 12% of the Latino Catholic, they're leaving the Catholic religion. What's your take about that? Oh, I think that the Catholic Church, we have to do a much better job, and Bishop Barnes in our diocese has recognized this for years. So that now in seminary, we really have to take Spanish, and you have to be at least functional in Spanish in terms of doing the liturgies. We're very concerned, and I think that the issue isn't just Hispanic kids leaving the church, it's kids in general, that in all religions, it's becoming too secular, and we're not doing the job. It's as simple as that. We're not doing the job that we should to promote Jesus Christ and his church. Besides the seminars of the diacons taking Spanish, what other particular things are you doing? Because I see, for example, another religion, for example, Jehovah's Witness, that they go out and knock on doors, and sometimes we get in a mood that we don't want to wait for these people to knock on doors and that kind of things. But do you think that will get to that level that Catholics someday will go and knock on doors and asking the people, we are the children of God, is what we need to go out and do these things? I hope so. I hope that we do go out and start knocking on doors. That is not Catholic tradition, except in the very early church. But that is not our tradition, and the Mormons, Jehovah's Witness, and others have been going door to door. We simply have to do a much better job of evangelizing, and I personally think, as a convert to the Catholic Church, it's so important that we teach the Bible, and we teach it not just in English, but we must teach it in Spanish. Father, well,
something else that you would like to add about this emotion to be with the Pope Francis, because it's something that I think so millions of people would like to be close with the new Pope, and it's something very special. You know, something that some people say that with the new leader in the church, he's going to call for more people, for more young, the Catholic religion. Do you think that's going to happen? And also, if you can tell me a little bit about who is he planning to be in the United States? Well, I've heard that he may be visiting Philadelphia, and he's made, in just a little over a year, a huge difference. People are excited, and people are being drawn back to the Catholic Church. And we on the local level have to do our part to draw people back. And it made me feel so good, because our church has a responsibility to help the less fortunate, and it made me feel so good that he would bless a picture of Mecca. The people in Mecca are really important, and we want them to feel important, and the Pope blessing a picture of their church, I hope it does just that. Quiero decirle que en esa región del Valle de Coachella, precisamente donde está el padre Howard Lincoln, el porcentaje de la comunidad latina es superior al 50%, por lo que hacen falta más sacerdotes latinos, no solamente que hablen el idioma del español, sino que también entiendan la cultura latinoamericana, ya que una vez entendiendo el origen de estos inmigrantes, además de poderse comunicar mejor con ellos, también van a entender mejor su idiosincrasia y asimismo poder integrarlos al camino de Dios. Entre las respuestas del padre Howard Lincoln, él indicaba que el Papa Francisco posiblemente el año que entra esté en Filadelfia, en los Estados Unidos. Me hizo pensar mucho a un legislador de San Bernardino, el ex congresista Joe Baca, quien en una ocasión sugirió que le pidieran al Papa Francisco que fuera el que encauzara una lucha por una reforma migratoria. Así es que usted se imagina al Papa Francisco encauzando una reforma migratoria en este país, pues la idea ahí está al aire. Vamos a unos mensajes comerciales, ya regresamos a Foro Más Latino. Estamos hablando sobre el alejamiento de la comunidad latina hacia la religión católica aquí en este país. Ahora le quiero dar la bienvenida al señor Antonio Arias, quien es defensor de los inmigrantes, y él se considera que es una persona no creyente. Sin embargo, él fue católico, y le damos la bienvenida aquí en este programa. Señor Antonio Arias, bienvenido. Usted es una persona que ha trabajado mucho con los inmigrantes. Sí, y usted ha defendido muchas causas de los inmigrantes. Sin embargo, usted no cree en la religión católica. A pesar de eso, usted fue católico. Sí. Díganos brevemente qué pasó. No tengo religión alguna, yo soy ateo. Pero básicamente yo nací en el catolicismo, padres católicos, hice mi primera comunión, fui al catecismo, todos los rituales. Y en la separación de mis padres, básicamente empecé yo a hacer una especie de renegué de la religión en sí, pero más que nada por tener un conflicto interno, no una convicción. Y de ahí siempre he tenido gusto por la lectura, de ahí empecé yo a explorar las posibilidades de vivir realmente sin Dios. Llevé un proceso interno de desenraizarme de todas estas creencias, todo este tipo que me duró cerca de unos 5 o 6 años, de indagar, ver, pelear con mi interior, hasta caer a la conclusión de que pues Dios no existe, ¿no? Usted es mexicano, sí, de Guadalajara, México, sí. Y un estado muy conservador y muy católico. ¿Cuál fue la reacción por parte de sus familiares ante esta decisión de usted, que me dice a los 15 años usted decide no ser más católico? Era un poco comprensible, pero no creíble, porque veían la separación de mis padres como causa y esperaban que después de pasar eso yo no siguiera el curso normal que la familia y el entorno en el que me crié, siguiera eso. ¿Algo en particular afectó en usted para hacer esa transformación? Porque muchas veces la gente lo asocia con situaciones adversas en su vida. Por ejemplo, me está yendo mal en el trabajo, se le muere algún familiar, y es cuando dicen Dios no existe. ¿Fue la situación para usted? El inicio, bueno, el inicio puede decir que mi gusto por la lectura, escarbar distintas cosas, ver distintas posibilidades, y esta situación de la separación de mis padres, el divorcio de mis padres. Entonces, pero
el apego a la lectura me llevó a tratar de indagar y tratar de ver una posibilidad más allá del dolor o la revancha inmediata en contra de un Dios que no te complace o te hace una vida justa. Entonces, de ahí duró un proceso de varios años en lo que yo caí a la conclusión de que en realidad yo estoy cómodo y conforme sin la existencia de Dios, y Dios realmente no existe. Pero dentro de eso, lo que yo tengo que tratar de ver, ser respetado en mis convicciones y respetar a los otros en sus convicciones y trabajar con todo el mundo como un ser humano más. Al no existir Dios, usted pues no tiene una convicción No. de esa energía que Mahatma Gandhi en alguna ocasión dijera que es la energía más poderosa del universo. Para usted no existe esa energía. Es una confusión que se lleva a cabo entre lo que es una religión y lo que es una vida espiritual. Los valores espirituales, los valores reales del ser humano no los lleva la religión. Más que nada es un medio para tratar de conllevar, de entregar a esa persona esos valores, y que desafortunadamente a veces se convierte en dogma, en fanatismo, en condena hacia otro, cuando supuestamente es una aceptación del otro incondicional. Entonces, es una confusión completa. Seguido me la encuentro, porque mucha gente me dice, ¿cómo si eres ateo tú tienes moral? Equivaliendo que solo una persona religiosa puede tener valores morales, y es totalmente falso. Hay dos teorías o dos corrientes sobre el origen de la vida. Una de ellas es la científica, que habla acerca de la evolución, y la otra es la divina. ¿Por cuál de las dos usted se inclinaría? Entonces, ¿se inclinaría por la científica usted, sí, acerca obviamente, del origen de la vida? La generación espontánea es difícil de concebir, que alguien en un tronar de dedos todo fue creado. Pero también el ser humano tiene que de una forma o en alguna forma tratar de explicar su lugar en el universo, y crear religiones, crear formas de entender o tratar de entender este lugar en el universo. La religión en sí es un principio de filosofar, un principio de tratar de entender nuestra posición, nuestro lugar en cuanto al entorno que nos rodea. Es una forma de empezar a pensar y buscar nuestro lugar en este lugar donde estamos. Y en esa forma llega el ser humano a tratar de indagar y comprender eso, y constituye religiones estructuradas que ya empiezan a suprimir el pensamiento. El ser humano en su constante cuestionar ha creado cantidad de avances científicos, cantidad de cosas que a través de la duda o de tratar de buscar el porqué seguimos avanzando. La religión siempre mueve la raya un poquito más allá. Usted era joven, 15 años, cuando empezó a sentir ese rechazo o separación de la Iglesia Católica. Ahorita lo estamos viendo actualmente en los Estados Unidos, donde de acuerdo a esta investigación de Pew Research Center, indica que el 12% de los jóvenes, la mayoría, se están alejando de la religión católica aquí en este país. ¿Usted cuáles ve que son algunos de estos inconvenientes? ¿O qué es lo que no satisface a los jóvenes para continuar en esa religión? ¿Será algo parecido a lo de usted? Yo creo que en ellos es una combinación tal vez un poco distinta. Yo leo la Biblia, leo el Corán, he tratado de indagar la situación de los Sikhs, de distintas gentes en cuanto a su fuero interno, sus valores internos. Y en el nacimiento del cristianismo, en el nacimiento de Cristo como persona histórica, que no hay pocas referencias, lo que usted ve es de que hay una condición de opresión del Imperio Romano en contra de la Judea. Hay rebelión, hay formas de cuestionar. Cristo, tanto como su primo, Juan Bautista, fueron sacrificados por ese cuestionamiento, esa entrega a un cambio social. Y la iglesia en sí, o la mayoría de las iglesias, se comprometen con el poder y abandonan esos principios. Y viene una especie de decepción porque no conlleva a una madurez humana, a un deseo de tratar de ver que en este proceso nos integremos como seres humanos en vez de como objetos. Recientemente la Suprema Corte de Justicia rechazó una petición por parte de un grupo de ateos en el estado de Nueva York, porque ellos estaban indicando de que el leer o rezar o orar
antes de una reunión de un concilio en Nueva York era anticonstitucional. Esto estaba siendo pedido, solicitado por un grupo de ateos. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia dijo no es anticonstitucional y los concilios pueden seguir rezando, pueden seguir orando antes de llevar a cabo sus reuniones. ¿Cómo interpreta usted eso? ¿Cuál fue su reacción ante esta decisión de la Suprema Corte de Justicia? Yo iría primeramente al principio de justicia. La justicia es un algo inalcanzable, es una constante mejora para tratar de solucionar nuestra propia problemática humana y nuestros conflictos. La ley y el orden son básicamente imposiciones de una estructura de poder hacia a la gente que dominan, a la gente que está bajo ellos. Entonces, tratar de imponer una forma de pensar a otro por medio de la legislación o leyes no es justicia. Está fuera de principio, está fuera de contexto. Tratar de empezar a ver que podemos trabajar juntos. Yo trabajo mucho con sacerdotes, trabajo con judíos, trabajo con distintas gentes, con los Sikhs, con todo el mundo. Los respeto y me respetan. Aceptar al otro, como marca el cristianismo, amar a tu prójimo como a ti mismo, es darle el valor que el otro merece en forma incondicional. Entonces, ¿usted está en contra de que antes de una reunión de un concilio se lleve a cabo una oración o se rece? Un mutuo respeto. Estoy en favor de un mutuo respeto. Si ellos, muchas de las gentes en lo que yo estoy llevando ayuda humanitaria a los refugios en Mexicali y en Altar Sonora, mucha de la gente que me ayuda son gente religiosa. Mucha de la gente que me ayuda son gente de izquierda, activistas. Entonces, ver que tenemos un valor como seres humanos y anteponerlo eso ante cualquier creencia o principio para poder cambiar nuestras propias circunstancias. Entonces, el hecho de que usted no tenga religión alguna no le impide que usted le ayude a su prójimo, que le ayude a algunas personas, sino que por el contrario usted lo convierte en hechos, lo que usted quiere hacer. Tiene que ser un hecho. Porque si ellos tienen una religión que al final nada más es un ritual y no es una entrega a la verdad que implica su religión, a esa búsqueda del ser humano por su valor interno, su integración espiritual, en realidad están viviendo una falsedad. Tal vez ese estado de falsedad es el que esté afectando a la iglesia. Después de que usted decide retirarse de la Iglesia Católica, ¿buscó otra religión? ¿Estuvo en alguna otra religión? No, en ningún momento. ¿Lo han invitado? Generalmente cuando hay alguien que es ateo es como una invitación abierta a traerlo a su congregación. En un tiempo, en este proceso, yo renegaba demasiado, atacaba demasiado este tipo de invitaciones, hasta que empecé a tratar de leer la Biblia, leer el Corán, leer las bases religiosas de cada quien para poder dialogar con ellos sin yo cambiar mi postura y hacerles ver que mi postura es similar a la de ellos. Simple y sencillamente yo no concibo religión, no concibo deidad alguna, pero es el mismo principio. Le voy a pedir que nos detengamos ahí, tenemos que ir nuevamente a otra pausa. Ya regresamos a este programa Foro Más Latino. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre el alejamiento de la comunidad latina en la Iglesia Católica. Estamos hablando con el señor Antonio Arias, quien él no tiene religión alguna, él se considera ateo. Antes de continuar, señor Antonio Arias, ¿qué significa la palabra ateo? Alfa, privativo, teos, Dios, o sea, sin Dios. Que no tienen Dios alguno. No tengo. Recuerdo las culturas prehispánicas, que había Dios para todo, lo decía esta señora escritora Elena Poniatowska, que llamaba a México porque había Dios de la lluvia, Dios de la fertilidad, Dios del amor, que amaba a los indios, pero habla la cultura de los indios. Pero volviendo a la situación de la religión, usted, a pesar de que no tiene religión alguna, sin embargo, puede llevar a cabo una conversación con judíos, con islamitas, con católicos, trabaja muy directamente con ellos, ayudándole dentro de la situación de los inmigrantes. ¿Cómo se da esta relación? Pues yo creo que todos tenemos que considerarnos primero como seres humanos más que nada. Si empezamos a anteponer nuestras diferencias, no vamos a llegar a esa compenetración de uno y otro. Siempre va a haber una gente que tenga prejuicios, alguien que es diferente, y generalmente es lo que nos perjudica. No podemos aceptar a alguien que no sea como nosotros. Y se hace, si no hay pero tiene que haber un acercamiento. Tiene que haber alguien que inicie y dé el primer paso para tratar de iniciar la conversación. No mostrarse hipócrita, yo no quiero mostrarme como alguien que no soy, pero tampoco quiero
presumir o tratar de avanzar mi posición, no más para que los otros se sientan tal vez alterados o tal vez confrontados por alguien que es diferente. Entonces tratar de ver de que al final yo tengo el mismo valor que ellos como seres humanos, y ellos tienen ese valor y ese compromiso de mi parte hacia lo que yo pueda hacer por ellos. Si usted dice que no tiene Dios alguno, que Dios no existe para usted, y cuando tenemos a un líder de la Iglesia Católica como el Papa Francisco, que es el representante de Dios o el vicario de Dios, ¿quiere decir que para usted no significa nada el Papa Francisco? ¿O cuál es el significado para un ateo de este líder de la Iglesia Católica? En cuanto al desarrollo de los jesuitas, con San Ignacio de Loyola, la corriente de Cristo al lado del pobre, yo trabajo muchísimo con teólogos de la liberación. Usted conoció al padre Peraza, conoció al padre Solalinde, estoy trabajando con el padre Pedro, iniciando conversación con el padre Pedro Pantoja, con distintos sacerdotes. La corriente de los jesuitas, en donde hay un compromiso con los demás, es esperanzadora. Como es esperanzadora que en cualquier otra religión surja gente que se comprometa con su verdad, independientemente de las diferencias que tengamos. Obviamente yo no lo puedo ver con reverencia, pero lo veo con respeto. Que haya alguien que al menos intente una integración y una integridad dentro del catolicismo, que vea su verdad y la confronte, para que haya cambios que dignifiquen a la Iglesia y dignifiquen también al ser humano. Usted tiene su esposa y sus hijos. ¿Cómo usted les habla de las religiones a sus hijos? ¿Qué opciones les pone usted a sus hijos? Mi mujer es católica, obviamente no una católica fanática, de otro modo no me hubiera aceptado. Y lo que tenemos es de que si ella quiere llevarlos a la iglesia, los ha llevado, la libertad es de ellos. Tenemos que tratar de mostrarles las dos visiones, prepararlos, y que ellos tomen su libre albedrío, su libertad de ver qué camino quieren. ¿Alguna ocasión sus niños le preguntaron sobre la existencia de Dios? Generalmente no saben mi posición, saben lo que leo, los inculco a la lectura, y mi mujer también los lleva a la iglesia, y ellos han visto las dos posiciones. Y no ha habido ningún tipo de cuestionamiento. Simple y sencillamente yo pienso un poco diferente a la mamá, veo las cosas de un ángulo un poco distinto, ella también, y nos respetamos. Finalmente, señor Antonio Arias, porque también el tiempo se nos viene encima, desde su punto de vista, usted como persona atea, ¿cómo entiende la muerte? ¿Qué es la muerte para un ateo? Es el final de la vida. Tenemos básicamente un compromiso con la vida misma. ¿Que el católico lo ve diferente? Obviamente que sí, y también eso implica que la gente viva con el temor y se acerque a las religiones por no querer confrontar su propia finalidad. Somos como seres humanos y como parte de una naturaleza finitos. Tenemos un espacio de tiempo, un lugar en donde vamos a dejar nuestra marca, sea cual sea. Y si no lo aprovechamos, simple y sencillamente pues terminamos en la nada, ¿no? Interesantes sus puntos de vista, señor Antonio Arias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por su invitación. Qué bueno por practicar mucho la lectura. Toda religión, creencia o secta tiene sus principios, reglas o reglamentos. La mayoría de los latinos en este país venimos de pueblos conquistados por la corona española. Nos trajeron cultura, formas de vida, idioma y también la religión católica. Una religión que está basada en 10 mandamientos que se apegan a una realidad. ¿Se ha puesto a pensar usted qué sería si estos mandamientos fueran seguidos al pie de la letra? Y aunque son 10, los más importantes se resumen en lo siguiente: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con estas palabras no se excluye a ninguna religión. Y sigue quedando sin responder la pregunta: si hay un solo Dios, ¿por qué tantas religiones? Pongamos en práctica nuestro amor por el prójimo con obras buenas. Pongamos por delante el amor de Dios, con todo el respeto para los no creyentes y para otras religiones. Quiero decirles que Dios es amor, está en nosotros cada vez que le damos de comer al hambriento, cada vez que le damos de beber al sediento. Asimismo, cada vez que le damos techo al necesitado. La iglesia y varias iglesias dicen que Dios vive, que no está muerto, que ha resucitado.
Sin embargo, hay algunos que se aprovechan y se enriquecen indiscriminadamente, lucrando, jugando y vendiendo ese amor. Quiero terminar este programa con las últimas estrofas del poema titulado Desiderata. Estas son las estrofas que dicen: y sea que te resulte claro o no, indudablemente el universo marcha como debiera. Por eso debes estar en paz con Dios, cualquiera que sea tu idea de Él, y sean cualesquiera tus trabajos y aspiraciones, conserva la paz con tu alma, en la bulliciosa confusión de la vida. Aún con toda su farsa, penalidades y sueños fallidos, el mundo es todavía hermoso. Sé cauto, esfuérzate por ser feliz. De parte de un servidor, Marcos Palma, y de todos los que hacemos posible este programa Foro Más Latino, gracias por su atención y su confianza. Con permiso.